Ayer Javier Milei tuvo una charla con tres de sus voceros serviciales y no oficiales, porque no tienen por lo menos un cargo en el Estado. Eh, y dejó una frase que llama la atención, porque nunca le había mencionado, una palabra que sí mencionábamos en el análisis, en lo que explicaban los economistas, de cuál es el plan Milei. Que no es solo la motosierra, sino que esa motosierra incluye licuadora. Vamos a escucharlo. ¿Cómo sigue el gobierno? ¿Va a acordar con los gobernadores? ¿Va a avanzar con la motosierra? ¿Va a fondo A ver, sin acuerdo político? la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian. No se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el Banco Central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. El plan es motosierra y licuadora. ¿Qué es la motosierra? Bueno, Milei tuvo superávit en enero, tuvo el superávit, a costa de bajar las jubilaciones, no mandarle fondos a los hospitales, no mandar fondos a los docentes, no mandar fondos a las provincias, reducir el sueldo a los trabajadores estatales y aumentar los fondos para deuda. Pero tuvo superávit. Ahí tenés la motosierra. ¿Qué cortó? Todo menos el pago de intereses de deuda. ¿Pero qué es la licuadora? Bueno, la licuadora es que lo que vos le metas adentro se diluya. ¿Y qué es lo que se está diluyendo? Los ingresos, tus sueldos, los pesos. Está licuando los pesos. ¿Y cuál es la mayor licuadora de pesos? La inflación. La inflación hace que si a vos te alcanzaba para comprar determinada cantidad de productos con determinada cantidad de pesos, ahora te alcance para menos. Es básicamente eso. Si querés comprar lo mismo, tenés que gastar más y transferirle más recursos a los empresarios que venden ese producto. Y si no, te alcanza para menos. Ayer, mientras Milei ratificaba su plan licuadora, se conoció el número de inflación. El número de inflación de enero fue del 20,6%, una inflación interanual del 254%, con un dato para mí importante, que es que la inflación, ustedes saben, tiene tres partes: los regulados, la inflación núcleo y la de los estacionales. Los estacionales, como su nombre lo indica, son de alguna fruta, verdura, etcétera, que tenga que ver con la estación. Los regulados son los que regula el Estado. Y esos fueron los que más aumentaron, porque el Estado dejó de regular. La inflación fue del 20,6, la de los regulados fue del 26,6. O sea, 6 puntos más los regulados que la inflación promedio. Y después estuvo el capítulo alimentos, que es realmente el más grave, porque aumenta todo, aumenta los bienes, los servicios, también son derechos, obviamente, pero si no comes no llegas al día siguiente para pagar ningún servicio, ningún transporte, ni nada. Y la inflación de alimentos, que estuvo también cerca de la inflación general, tuvo incluso capítulos que yo quiero repasar porque explican esta cuestión de qué están metiendo en la licuadora. Este cuadro está hecho, les recomiendo que se pasen a YouTube, así lo ven y lo compartimos. Acá agarré básicamente lo que una compra común de supermercado. Claro. Pan, harina, arroz, fideos, leche, azúcar, sal, yerba, jabón y pañales. Hice una compra, fui al supermercado. Yo voy al supermercado. Y hice el comparativo de cuánto aumentó en el último año. Les acabo de decir que la inflación interanual fue del 254%. Montón, altísima. Ahora, pásense a YouTube, les recomiendo, así que entienden el cuadro. El pan de mesa salía 297 mangos en 2023 en enero. Hoy sale 1.592. Aumentó un 301%. Un 43% solo en enero. La harina. Un kilo de harina salía 160 mangos en enero del 2023. 665 hoy. 315%. Los fideos, 200 mangos el medio kilo. Hoy sale más de 1.000. La leche,
salía 225 mangos el litro. Hoy sale 842. Aclaro que los precios son los que mide el INDEC. Seguramente ustedes tendrán precios más caros. El azúcar valía 254 mangos el kilo. Hoy está 1.318. Eso es un aumento del 418%. La sal pasó de 125 mangos el medio kilo a 638. 410% de aumento. La yerba, hacerse un mate, el medio kilo 393, hoy sale 1.700. El jabón en pan pasó de 151 mangos a 644. Y los pañales, las 10 unidades, ¿sí?, pasó de 573 mangos a 2.700. Un 65% aumentaron los pañales este mes. Pero quiero detenerme en uno puntualmente, que es el arroz. ¿Qué es el arroz? El kilo de arroz que mide el INDEC pasó de 198 mangos en enero del 2023 a 2.046 en enero de este año. ¿Sí? O sea, de 200 pesos a 2.000 pesos. Se multiplicó por 10 el valor. El aumento exacto es 933%. 670 puntos arriba de la inflación acumulada. Se multiplicó por 10 el precio del arroz. ¿Quién es el dueño? Uno de los principales arroceros del país. Porque cada uno de estos que yo les mencioné tiene nombre y apellido. Los fideos, que aumentaron un 443%, tenés la familia Pérez Compán, la segunda familia más rica del país. El azúcar, que aumentó un 418%, tenés a la familia Blaquier, también una de las personas más ricas del país. Todos estos tienen nombre y apellido. La leche, que aumentó un 274%, tenés a los Mastelone. Pero quiero detenerme en el arroz y en este licuado de arroz en el cual nos quiere meter el gobierno. Porque no es solo el gobierno, sino que son los empresarios que están formando parte del gobierno. Algunos a la vista, que ahora les voy a mostrar, y otros no. ¿Quién es uno de los principales arroceros del país? Se llama José Antonio Aranda. José Antonio Aranda, les recomiendo de vuelta, pásense a YouTube, así lo ven, le ven la cara. Es uno de los principales accionistas del Grupo Clarín también. En la foto que estamos mostrando está Héctor Manieto, que es más conocido, y al lado, un señor un poco más alto y de anteojos, es José Aranda. Dice Clarín que el precio de lo que vende uno de sus accionistas aumentó un 933%, se multiplicó por 10. Y no hay ningún indicador que de eso, ni siquiera después de la mega devaluación de Milei, pueden explicar que en el rubro alimentos los principales empresarios del país se adelantaron a la inflación. Adelantaron los precios de la comida a costa de nuestros salarios, de nuestros bolsillos, de nuestros pesos. Y este señor multiplicó por 10 el precio de lo que vende. Y después, desde sus medios de comunicación, no te lo cuenta y legitima el resto de los aumentos. Quiero cerrar por último con un cuadro que publicó ayer el Centro Cifra. El Centro Cifra es el centro de estudios que depende de la CTA, donde está Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli. Este cuadro comparó los funcionarios de las primeras líneas de gobierno, sobre todo de economía, del gobierno de Macri y del gobierno de Milei. ¿Por qué es importante esto? Porque si vos tenés un gobierno manejado por las corporaciones económicas, pasa esto que está pasando. Y lo que es muy impresionante es que en el gobierno de Macri, que le había entregado buena parte del gobierno, sobre todo al bloque de poder del capital financiero internacional, por ejemplo Luis Caputo, que hoy está repetido, por ejemplo Bausili, que hoy está repetido, entregó nada más que el 8,8% de su gobierno a las corporaciones. En el caso de Milei, el estudio indica que entre la Corporación América, Eurnequian, Techin, Paolo Roca, el grupo Vila Manzano, los Wertheim y el grupo Sigman y Cargill, y ahí es interesante porque este gobierno, dice el informe, junta a varias fracciones de capital, al capital financiero internacional y a los grandes popes del capital nacional. Bueno, entregó el 50% de los cargos más altos de gobierno. A Eurnequian,
a Roca, a Vila Manzano, a Wertheim, a Sigman y a Cargill. Y esos son los que arman nuestro licuado de arroz. Licuado de arroz. Un país donde el arroz nos aumenta un 933%. Y en vez de contarte estas cosas y decirte que el problema es que está el país entregado a los hombres más ricos, te dicen que el problema son los festivales, que el problema es el gobierno anterior, que el problema sos vos, que el problema es el transporte, que el problema son los docentes. No. El problema es que dentro de poco no vamos a poder ni siquiera tomarnos un licuado de arroz.